Bueno, buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Gracias a todos los que están participando. Primero, comentar un poquito de qué se trata esto. Este es el primero de los eventos que organizamos en la filial Córdoba, para lo que denominamos la Semana del Despachante de Córdoba, en vísperas de lo que va a ser el domingo nuestro día. Mañana tenemos otro evento y el día jueves cerramos con un evento gastronómico. Todo esto se enmarca en un programa nacional que se denomina el Mes del Despachante de Aduana. Córdoba participa con estos eventos de ese programa. Además de saludar a todos los asistentes, un saludo a los alumnos del tercer año del ICE, de la materia Costos y Precios de IMPO-EXPO, alumnos de Florencia Díaz Cosilovo, que es también miembro de la comisión directiva de esta filial. Este es sin duda el evento más importante de esta semana, de este mes del despachante. Vamos a tener el privilegio de escuchar a una gran disertante, a una docente, a una escritora, reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, ganadora de innumerables premios, mujer del año de la legislatura de Córdoba en el año 1998, ganadora del premio Jerónimo Luis de Cabrera en el año 2001, ganadora del premio literario de la Academia Argentina de Letras en el año 2004, y hace unos años, en el año 2016, nombrada Ciudadana Ilustre de la ciudad de Córdoba. Autora de numerosos libros, como Vivido 100 veces, En tiempo de Laura Osorio, En tiempos de Laura Osorio, Esa lejana barbarie, entre numerosos más, por supuesto. También autora de bibliografía infantil y juvenil, pero por sobre todas las cosas, y según me han comentado, amante de la historia, más precisamente y más particularmente de la historia de Córdoba, y más particularmente aún de la historia de las mujeres de Córdoba. Así que bueno, la verdad que es un placer, es un privilegio presentar a la señora Cristina Bajo. Bueno, muchísimas gracias. Me ha gratificado mucho lo que han dicho de mí. Les aclaro que tengo otros premios que no es que sean tan importantes, sino que son muchos premios que me han dado de pequeñas localidades del interior de Córdoba, por las ferias de libros que he patrocinado y por ayudar a algunos colegios o cosas por el estilo. Digamos que son premios más modestos, pero que de alguna manera me han llegado al alma, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación. Diría que todo más o menos es verdad. Soy una gran amante de la historia. Aparte de eso, soy una orgullosísima cordobesa de lo que se llama el ser cordobés, realmente. Y bueno, me ha encantado y por otro lado me ha gratificado muchísimo que ustedes me consideraran para dar esta conferencia y hablar de este tema, que me parece muy, muy interesante y que por otro lado, con algunos datos que me pasó Fernando, realmente, bueno, ya lo iré diciendo, según vaya contándoles y al mismo tiempo leyendo de lo que he preparado de la historia de la aduana en Córdoba y también de los despachantes de aduana, que quiera que no, llevan unos buenos 250 años trabajando, haciendo el bien, y sobre todo lo que me llamó la atención con toda la bibliografía que encontré, el respeto que tiene la gente sobre el trabajo de ustedes y de ustedes como trabajadores, que en esta Argentina, que no es de ahora, sino que viene desde la administración española, entre los que eran empleados del Estado, digamos, ya sea de la monarquía o después de la República, bueno, no tenían, la mayor parte de los funcionarios, eran muy pocos los que han sido realmente respetables, digamos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, en el sentido ciudadano de la palabra. Bueno, entonces empezaremos a hablar de lo que es la
lo que es la aduana. Yo lo titulé así. Después de esto, si ustedes quieren, se los puedo pasar, porque a lo mejor les puede interesar algunos de los datos que di. Me he rodeado, que voy dando, me he rodeado de los libros que he consultado, entre ellos la tesis de un hermano mío que ya muerto, una tesis muy interesante sobre lo que son los caminos de Córdoba y de la Argentina, y que por otro lado le dedica muy atinadamente 2 capítulos enteros muy nutridos, con mucha investigación, a todo esto de lo que era, digamos, el bandolerismo con respecto a los robos que había y a las cosas que se hacía para evitar a la corona y a lo que era la aduana real. Tengo también acá, este libro son actas capitulares, son textos del año 1590, 1600. Tengo acá que es una colección de 20 libros, que es Historia Argentina, donde usted busca una palabra como sea la palabra aduana, y tiene 4 o 5 páginas de letra chiquita hablando de lo que fue la aduana en la Argentina y de los despachantes de aduana. Con todas estas cosas, yo he armado un escrito para ustedes donde les voy a ir contando cómo nace la aduana, de dónde viene la aduana, desde qué época viene la aduana, y bueno, una serie de anécdotas y de cosas. Una de las cosas que vamos a notar es que la Argentina no ha cambiado mucho desde el año 1500, finales del 1500, o sea, del siglo XVI, que no ha cambiado mayormente mucho hasta ahora en todo lo que fuera la parte más o menos operativa. Bien, yo la titulé Historia de la aduana y de los despachantes de aduana. Se cree que las primeras aduanas fueron creadas por el rey Marcio, o el romano, a orillas del río Tíber durante el siglo V a.C. Si dejamos correr el calendario hasta llegar a la conquista de América por los españoles en el siglo XVI, nos encontramos con que había aduanas, pero eran muy efímeras y apenas, digamos, formadas. Perdón, alguien habló y por eso me interrumpí. No sé si me estaban hablando a mí. Bueno, por lo que sabemos en el primer tomo del Diccionario de Historia Argentina, no se tiene la certeza de cuándo fue instituida la primera aduana en la Argentina, pero se cree que sucedió con la llegada del primer adelantado don Pedro de Mendoza al puerto de Buenos Aires y que fue algo muy rudimentario. Mendoza traía en ese momento algo de mercadería que había comprado sobre todo en Brasil. ¿Cuáles eran, por el lado del Atlántico, los lugares que más se proveían? Angola, que era el tráfico de esclavos, uno de los tráficos, junto con otras cosas que había, pero sobre todo era el más costoso y el que daba también más ganancias. Y por otro lado, desde Brasil, por más que España estaba peleada con Brasil, estaban bastante enfrentadas en una serie de cosas, sobre todo territoriales en América, se compraba muchísimo y se traía a la Argentina. Ahora, nosotros tenemos que ver cómo estaba formada la Argentina. Digamos que la Argentina, la espalda de la Argentina son los Andes, el frente de la casa es Buenos Aires o lo que llamamos la costa atlántica. Bueno, nosotros la fundamos por el patio trasero, puesto que las primeras fundaciones para toda la Argentina, ¿por dónde aparecen? Jujuy, Salta, y van bajando por la cordillera hasta llegar a Mendoza. Córdoba es de las primeras fundadas, pero no es la primera. Las primeras son todas estas que les voy contando más o menos hasta llegar a Mendoza. Córdoba está más o menos en el medio. Sin embargo, fue la que primero tuvo aduana y fue también la primera que tuvo universidad, colegios, educación y una serie de cosas que por H o por B las otras provincias no lo tuvieron. Eso es lo que hace la diferencia de Córdoba con respecto a lo que es el mapa, digamos, político argentino. Bien, ¿qué es lo que sucedía? Si nosotros traíamos, en realidad, si nosotros hubiéramos sido fundados desde Buenos Aires para el interior, todo hubiera llegado mucho más rápido a través del Atlántico. Ustedes piensen lo que era llevar la mercadería al Perú.
yo quería traer hoy un mapamundi, un globo terráqueo, no lo pude conseguir por esto de la pandemia, que un sobrino mío que es profesor en la universidad lo tiene, pero no lo podía traer tan rápidamente, por estas cuestiones de que no podemos salir a cualquier hora, ni tampoco podemos entrar a la universidad todos los días. Quería mostrarles a través del globo terráqueo lo que costaba llevar la mercadería desde Europa o algunos países que ya estaban más o menos, que ya estaban en posición, en América, en posición de vendernos algunas cosas, hasta la Argentina. Generalmente el viaje se hacía a España, se pasaba por abajo de África, se daba la vuelta por el Pacífico y se llegaba a Perú por el Pacífico. Después se hizo otra cosa, pero también era muy larga. Se llegaba de España a Centroamérica. De Centroamérica cruzaban a pie toda la mercadería hasta llegar al Pacífico. Y del Pacífico bajaban hasta el Perú. Y del Perú tenían que atravesar toda la Atacama y toda la Argentina para llegar a Córdoba. Era algo que indudablemente encarecía terriblemente toda la mercadería, aparte de lo que se perdía en el viaje. Se perdía por asaltos de indígenas, por problemas con otros españoles, por problemas con los portugueses, porque se hundían los barcos, porque había algún, digamos, como podía ser inundaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la mercadería llegaba realmente, en algunos casos, bastante estropeada, y en otros casos se perdía muchísimo. Todo eso encarecía absolutamente las cosas. Sin embargo, había un problema gravísimo. El rey no permitía que nosotros comerciáramos a través del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires de vez en cuando se arma una aduana, pero es una aduana muy rudimentaria, ¿no es cierto? Y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando se dan cuenta que no pueden traer eso, que el costo de toda la mercadería que traían era absolutamente terrible, que no había quien la pudiera comprar, y menos en un territorio como el nuestro, que no teníamos minas de oro y plata, realmente es ahí cuando nace el contrabando, que ya les voy a hablar un poco de eso. Pero mientras tanto, veamos cuáles eran, conocer algunas de las cosas que necesitábamos y que más o menos se traían. ¿Por qué el rey privilegiaba de esta manera que tuviéramos que comprar todo vía Perú y el Alto Perú, que venía a ser Bolivia? Podíamos comprar algo a través de Chile. Las provincias que estaban pegadas a la cordillera no tenían mayores problemas porque el paso era más rápido. De Chile a Mendoza o a San Juan o a algunas otras ciudades no era tan difícil. Tampoco lo era para las provincias del norte, pero sí quedábamos bastante mal paradas: Córdoba, San Luis, Santa Fe, Corrientes, que ya empezaba, había poco, pero ya empezaba a haber Entre Ríos. Entre Ríos y Corrientes tenían la suerte de tener el Paraná. Santa Fe tenía el Carcaraña, que también se comunicaba con el Atlántico, pero nosotros no teníamos ningún paso de ese tipo. Pero sí teníamos una cosa que nos privilegiaba mucho. Éramos el centro del país y había que pasar por Córdoba para ir a cualquier lado de la Argentina colonial e incluso también después a cualquier lado de la Argentina de la Primera República, de la época de la independencia. Hasta finales de la época de Rosas, Córdoba fue un lugar privilegiado debido a eso. Cuando empieza la época de Rosas, eso juega en contra nuestro, porque nosotros éramos una de las provincias más ricas, que más producíamos, que teníamos más gente trabajadora, no había el gauchaje, digamos, nómade que había en otras provincias, especialmente en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Todos los ejércitos, para pelearse entre ellos, pasaban, y ya fueran unitarios o federales, destrozaron la economía de Córdoba, que salimos adelante porque los cordobeses somos muy cabeza dura y tenemos una gran capacidad de recuperarnos. Y no es por decir, pero hemos sido una de las provincias con más educación, que hemos tenido mejor salud, quizás por lo que son el territorio de Córdoba, que es una región muy saludable en comparación a lo que eran otras regiones, y una serie de cosas de este tipo. Bien, entonces, a ver, todo va a ser así, un poco lejos y un poco les voy contando, ¿no es cierto? Bueno,
Como les comentaba entonces, el rey no permitía, me faltaba decirles ese dato, el rey no permitía que compráramos o que vendiéramos a través de Buenos Aires porque quería privilegiar al Perú. ¿Por qué quería privilegiar al Perú? El Perú y México indudablemente eran las regiones más privilegiadas para la corona porque eran las que más ganancias les entregaban en las minas de oro, plata y otros insumos, pero sobre todo por el oro y la plata que tenían. México, Perú y lo que era, en ese momento no era Bolivia, pero ahora es Bolivia. Eran los territorios privilegiados. Entonces, debido a eso, nosotros, como solo teníamos buenos pastos y buen ganado, y mayormente no mucho más, entonces, de cualquier manera, no nos privilegiaban tanto como a los otros. Pero llega un momento que es lo que pasaba, que de cualquier forma el comercio hacía falta. Y si no había comercio, ¿no es cierto?, ni prosperaban las ciudades, ni prosperaban los ciudadanos. Por lo tanto, en primer lugar, se hizo un poco la vista gorda con los contrabandistas. ¿Qué pasa con los contrabandistas? Les voy a ir contando. Bueno, recién en el año 1586 se tienen los primeros registros de cobros de impuestos a la mercadería, en este caso entrante, porque no había mucho para salir todavía, que traía Mendoza desde España, pero por esas cosas demenciales de la administración que nos gobernaban entonces, ya fuera monarquía o después, cuando ya fuimos república, las rentas eran muy escasas. El puerto de Buenos Aires estaba cerrado al comercio exterior por las razones que recién les comentaba, de privilegiar todo lo que era el comercio del Perú y del Alto Perú. En este caso México no nos tocaba a nosotros. Si sacamos cuenta, veríamos cuánto menos pagaban las provincias estas, como les decía recién, que estaban al lado de la cordillera, porque recibían muy directamente todos los insumos. En el caso de llegar a Córdoba, ya era otro problema. Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, el comercio, como les decía recién, era indispensable tanto para las ciudades y que prosperaran como para los ciudadanos. Es muy interesante saber qué se contrabandeaba en los primeros tiempos, que verdaderamente para que existiera ese contrabando tenía que existir una especie de, ¿cómo les diré?, de entendimiento entre contrabandistas y los que debían controlar el contrabando, ¿no es cierto? Bueno, quizás se deba a que Córdoba fue la única provincia fundada por un grupo de gente, entre españoles, mestizos e indios libres peruanos que llegaron y se asentaron acá, donde casi todos los que venían con el fundador sabían leer y escribir. Fíjense en ustedes, cada provincia tenía algo privilegiado para contrabandear. Bueno, lo que más contrabandeaba Córdoba en una época, ustedes se van a reír, pero eran libros prohibidos por la Corona de Buenos Aires. Después, al finalizar, voy a contar una serie de anécdotas con respecto a las cosas que entraban por la aduana, y entre ellas les voy a contar el asunto este de los libros contrabandeados en Córdoba y por qué estaban prohibidos algunos de estos libros. Bueno, esto ya les conté, que entraba todo por ahí. Bueno, posiblemente a causa de que podían colarse hacia el interior del país los contrabandistas, esquivaban los controles que había entre Buenos Aires para llegar a Córdoba, y de Córdoba se desparramaba para todas las provincias, porque los caminos estaban marcados así. Y ya les voy a hablar una cosa sumamente interesante de lo que eran los caminos en Córdoba. En la tesis de mi hermano, que es esta, mi hermano era profesor de la Universidad de Córdoba en Historia, y, a ver, se ve, sí, así creo que más o menos se ve. Bueno, en este libro que se llama El sistema caminero en Córdoba desde el siglo XVI a la década de 1970, escrito por él, Eduardo Fidel Bajo, fue su tesis de doctorado, tiene un capítulo muy amplio dedicado, uno anterior a este, bastante amplio también, dedicado a los caminos del contrabando por Córdoba, que venían desde el lado del Atlántico, o sea, de Buenos Aires, Santa Fe, y otro, cuáles eran los dos caminos más usados, con anécdotas y una serie de datos muy interesantes de cantidades absolutamente respetables de dinero que se contrabandeaban a través de Córdoba. Bueno,
Ahora, para poder controlar todo esto, en primer lugar, ya creo que más o menos les he explicado que lo que entraba por el contrabando no se ganaba tanto por la cantidad de impuestos que tenía. Entonces se ganaba relativamente poco. Pero por otro lado, como se conseguía llegar a Córdoba por otros caminos, se hace la aduana seca en Córdoba, que es la primera vez que se hace la aduana seca. ¿Por qué se le llama seca? Porque no estaba al lado del mar. Casi todas las aduanas estaban en todos lados al lado del mar. Se hace la aduana seca en Córdoba creyendo que iban a poder romper el flujo de cosas contrabandeadas para todo el país, porque de acá salían los caminos para todo el país. Bueno, realmente esto resultó bastante un fiasco, porque hay una cosa que no sabían en ese momento o no tenían idea los españoles, no tenían una idea clara. De todas las provincias argentinas, Córdoba era la provincia que más rutas, caminos, senderos y pasos muy poco conocidos de todo el país conocido en ese momento. ¿Por qué? No solamente por esto que habían hecho los españoles para tener comercio o comunicarse entre las provincias, sino porque los incas le dejaron a los pueblos aborígenes nuestros, les dejaron una red de caminos increíbles que estos pueblos aborígenes al mismo tiempo habían agrandado antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, lo que no sabía un español recién llegado, que venía con todos los nombramientos reales, pero que no era nacido acá, lo sabía el indio que trabajaba en una chacra, el criollo que ya se había sentado en el campo y se había desligado de los señores españoles, y toda esa gente era imposible contener y al mismo tiempo, ¿cómo les diré?, controlar todos estos caminos. Por lo tanto, sobre que se ganaba poco, tenían que tener guardias de todo tipo, grupos de todo tipo armados que tenían que ir de un lado a otro, porque muchas veces los contrabandistas venían armados también. La cuestión es que realmente era demencial lo que se gastaba para poder controlar la aduana seca de Córdoba. Eso sí, dio muchísimo trabajo, porque había cualquier cantidad de españoles compuestos, ya fuera en las guardias, ya fuera en oficinas públicas, ya fuera en un montón de cosas. Por lo tanto, ya ahí teníamos un Estado que estaba gastando muchísimo en gente que prácticamente no producía nada. Es muy interesante eso porque, sin embargo, la aduana tenía que seguir existiendo. Bueno, a partir de llega un momento que deciden organizar un poco mejor la aduana. Y es ahí cuando aparece el despachante de aduana, hace aproximadamente 250 años. Bueno, a partir de estas ordenanzas, les comento cómo eran las ordenanzas. La aduana actuaba como una oficina recaudadora, pero a partir de 1779 se publicó el reglamento de ordenanzas y desde ese momento aparece lo que hoy llamamos el despachante de aduana, que debía asesorar y prevenir a los comerciantes o a la gente que quería ya fuera comprar o a la gente que quería vender y traer o llevar, ¿no es cierto? Debía asesorar y prevenir. Era un organismo consultivo especializado en aconsejar en finanzas, tendiendo a proteger la industria nacional primero, especialmente en la época que ya llamamos de la independencia, ¿no es cierto? Y con el tiempo, ya independizados de la aduana, que ya podremos hablar de lo que son los tiempos modernos y a lo que ha llegado a ser hoy el despachante de aduana, a aquellos que querían invertir en negocios de compra y venta en productos, ya sean nacionales o extranjeros que querían entrar al país. Su figura era muy importante, ya que la gente entregaba grandes sumas a personas que eran recomendadas por estos despachantes, que a su vez habían estudiado la honestidad y la capacidad económica de esa gente a la cual ellos recomendaban. Pero además debían conocer muy bien el mercado, porque este despachante, para poder consultar a los otros y recomendar a los otros, tenía que saber qué se podía vender bien o comprar bien en cada una de las provincias o de las ciudades en las cuales iban a intervenir, ¿no es cierto? Bueno,
A partir de estas ordenanzas y por 250 años se hace una notoria diferencia entre aquella oficina teñida de problemas legales que era la aduana, con la figura del despachante de la aduana, en la que se comerciaba del puerto o también en las provincias interiores, y que mucha de la gente les confiaba a ellos, ya fuera pedirles consejos o incluso entregarles en la primera época dinero para hacer compras. Es muy interesante esto, porque había gente que tenía un cierto capital que lo había hecho vendiendo, como ser en Córdoba, podía ser caballos, mulas, vacas y una serie de cosas. Córdoba fue privilegiada. Era una de las pocas provincias que tenía sal, hierro, minerales, piedras semipreciosas, buenas tierras para pastoreo, buenas tierras para sembrar. Lo que acá sembrábamos, ya fuera tabaco, algodón, que se daba en otras provincias, acá se daba también. Por lo tanto, éramos muy ricos. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar la parte comercial de Córdoba hace ya bastantes años, fue que yo, en la época de la colonia, ¿no? Que le llamamos colonia, fue que yo controlé cada una de las provincias con lo que vendían y lo que compraban. Era muy interesante porque en casi todas lo que vendían ocupaba estos renglones y lo que compraban ocupaban todo esto. Menos cuando llegamos a Córdoba. Cuando llegamos a Córdoba vemos al revés, que solamente compramos esto y podemos vender todo esto en una página. Esa era la diferencia que había con Córdoba en las otras provincias, por su tierra, por el clima, por la gente que vino, porque éramos el centro del país, vaya a saber por qué, pero esa era la diferencia. Por lo tanto, era un destino sumamente interesante para invertir. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que desde que se funda la aduana en Buenos Aires, los primeros 4 dirigentes de ella, y los otros que siguieron después, de estos 4 que le estoy nombrando, llegan más o menos desde el año, finales del 1600 hasta muy principios del 1800. Y después los otros que siguen más o menos también tienen su prontuario, digamos. Todos ellos dejaron el cargo con denuncias y muchos de ellos encarcelados o castigados o que tuvieron que dejar el país o una serie de cosas. O sea, que la mala fama que tenía la aduana queda después opacada gracias a la buena fama que consiguen los despachantes de aduana al liberarse de esa aduana corrupta y totalmente venal, digamos, ¿no es cierto?, por la buena intervención en los negocios que hacen. La gente confiaba muchísimo en ellos, no confiaba en la aduana, pero sí confiaba en los despachantes de aduana, cosa que me pareció muy, muy interesante, ¿no es cierto? Bueno, a partir de estas ordenanzas y por 250 años se hace una notoria diferencia entre aquella oficina teñida de problemas legales, la aduana, con la figura del despachante de aduana en la que los comerciantes del pueblo o de las provincias confiaban, de quien recibían consejos, asesoramiento y más de una vez era quien les abría nuevos caminos en inversiones de las que los residentes de esta parte del mundo no tenían idea. ¿Por qué les comento eso? Porque había gente, como ser en Córdoba y en algunas otras provincias, que habían hecho un dinero, pero no sabían qué podían comprar en otros países o en qué países debían comprar. Y estoy hablando de todo lo que era la América española. Además, en algunos casos se podía comprar también en la América inglesa, ¿no es cierto?, británica, pero también lo que se podía comprar en otros países. Bueno, por supuesto que ya África se sabía que podían traer esclavos, pero no únicamente se traían esclavos, se traían también otras cosas comestibles, como ser muchas cosas le pongamos de comida, para aderezar comida, para conseguir comida, algunas frutas, etcétera, etcétera. Bueno, pero también estaba Europa para comprar. Entonces, lo que tenían que saber estos jóvenes, que eran porque fue toda una generación de jóvenes la que empezó, qué es lo que se podía comprar en cada lugar. Y eso era sumamente interesante, porque de eso dependía de que el que había confiado el dinero y el capital que tenía a estos jóvenes le fuera bien o fuera absolutamente un desastre. Bueno,
A ver. Bueno, todos estos, muchos de estos datos los encontré en el libro de mi hermano cuando habla de los despachantes de aduana, ¿no es cierto? Pero los datos estos me los completó también Fernando, ¿no es cierto?, al hablarme y pasarme todo un informe sobre el Centro de Despachantes de Aduana de la filial Córdoba, que según creo que he entendido bien, esta nuclea a estos auxiliares tanto de comercio como de la administración aduanera. Hoy son los únicos representantes autorizados por importadores y exportadoras para todas las aduanas del país, cosa que me parece sumamente interesante, ya que estamos hablando del Día de Ustedes, que va a ser en estos días, y del reconocimiento del trabajo de ustedes, que me parece una cosa realmente muy noble y muy bien hecha, en un país que todo se ata un poco con alambre, como sabía decir un cantante nuestro. Bueno, este centro está integrado a organizaciones de comercio interior, nacionales e internacionales, lo cual le permite participar activamente en la toma de decisiones que son el nexo entre la actividad privada y la actividad pública, ya que la industria y el comercio les entregan importantes ingresos porque confían no solo en su pericia, sino lo que para mí es más importante, también en su honorabilidad y honradez. Tanto ayer como hoy, las empresas toman consejos de ellos que, habiendo intervenido en más del 99% de los embarques, son muchos los importadores que dependen de su profesionalidad y de sus consejos. Bueno, pero retomemos a la Revolución de Mayo. Esta logró que en vez de depender de un monarca lejano, con el que se había llegado a un interesante concepto indiano sobre muchas de sus leyes y ordenanzas, les explico cómo era el concepto indiano, que nace un poco antes, unos 50 o 100 años, no, 100 años no, unos 50 años antes de la Revolución de Mayo. El concepto era que llegaba una ordenanza escrita por un rey que vivía en un país absoluto, no por el rey, sino por sus consejeros, absolutamente distintos, y me he callado porque no sé si me están escuchando. Sí, sí. Bueno, me dicen que sí. Y el rey nos mandaba cómo hacer, nos ordenaba hacer determinadas cosas que acá no eran viables. Entonces había una actitud que era esta: el representante del cabildo tomaba el papel del rey, se lo ponía en la cabeza y decía: los respetamos, pero no lo acatamos. O sea, se mantenía el respeto por el rey, pero acá no se podía acatar porque eso no servía de mucho. Por lo tanto, eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante con nuestros negocios y vivir más o menos bien. ¿Qué es lo que sucede cuando Buenos Aires, después de la independencia, Buenos Aires toma el poder? Ya no podíamos hacer eso. Ahora teníamos el poder muy cerca, un poder que tenía, Buenos Aires siempre tuvo un gran sentido imperialista con respecto a lo que son las provincias, y entonces ya directamente, prácticamente no podíamos hacer nada, porque teníamos muy cerca de ese poder, y era un poder que a su vez tenía un ejército que podía venir contra nosotros, como se hizo. Ya las provincias dejaron, por más que teníamos gobernadores, teníamos menos libertad que cuando estaba el rey, porque indudablemente si no acatábamos las órdenes del que estaba en ese momento en el gobierno de Buenos Aires, nos mandaban ejércitos que nos cambiaran el gobernador y que hicieran una buena matanza y se llevaran todo lo que podían de acá. Córdoba ha sido famosa porque les encantaba venir a pelear en Córdoba porque se llevaron hasta la reja de la catedral, cosas que no tenían ellos porque nosotros sí teníamos hierro y el resto de las provincias tenían muy poco hierro. Bueno, este centro, no, eso ya lo comenté, perdón. Es por esos años que surge en Córdoba, la región del sudeste de Córdoba, muy emprendedora, que comienza a acuñar me he salteado una parte. Retomando la Revolución de Mayo, esta logró que en vez de depender del rey, tuviéramos que depender de Buenos Aires. En realidad, para el resto del país fue tener que depender de otra provincia que en aquel entonces, con menos recursos económicos que el resto del país, porque prácticamente Buenos Aires vivía del contrabando, ¿no es cierto?, se quedaba con lo mejor de nuestros productos. Ya les voy a contar lo que pasó, la experiencia que tuvo Córdoba con respecto a las piedras semipreciosas que le vendíamos a los ingleses en la época de la colonia y que era una gran entrada de dinero muy interesante
para lo que era nuestra provincia en ese momento. Y que es por esos años en que surge una cordobesa de la región del sudeste de Córdoba, muy emprendedora, que comienza a acuñar moneda falsa. Una mujer. Fue la primera que acuñó moneda falsa en el interior y en toda la Argentina. Córdoba dando la nota como siempre, ¿no es cierto? Bueno. Esta moneda debía tener un peso específico. Ella usó para sí misma, usó esto haciendo compras, vendiendo, engañando a un montón de gente y comerciantes, hasta que hace poco encontré un dato que no lo conocía, pero que me llamó mucho la atención. Ella le vendía esa moneda a sabiendas del que compraba a los comerciantes que querían hacer comercio con la aduana. Entonces, claro, era una moneda que parecía que era mucho, pero en realidad costaba mucho menos. Cuando salían al exterior y compraban las cosas, se compraba lo que se podía con el verdadero costo de la moneda. Pero como acá lo habíamos sacado a ese dinero como si fuera mucho más dinero, toda la mercadería que traían costaba mucho más gracias a esa, digamos, este emprendimiento de esta cordobesa tan emprendedora, como diríamos ahora. Eso me pareció realmente una astucia muy a la cordobesa, que en vez de andar peleando con cuchillos, se las ingenia para jorobar de otra manera, con su ingenio. Bueno, todas las trabas que ponía el monarca para el libre comercio, que impedía al citadino gozar mínimamente de ganancias bien habidas, corrieron el riesgo de todo tipo con aquella odisea, la odisea de la independencia, que hizo que se gestara la idea de la independencia. Bueno, el doctor Rafael Garzón hizo un estudio muy interesante, porque nosotros cuando hablamos de independencia se nos llena la boca con el hecho de que creemos que lo que pretendía el ciudadano común era la liberación y la independencia, ser república. Piensen ustedes cuántas repúblicas había en el mundo para que tomáramos ejemplo y nos pareciera que eran buenas. Una sola, Estados Unidos. Francia, que había sido república durante un momento, para la época de la Revolución de Mayo, era imperio, bajo un emperador, ya ni siquiera un rey, tenía un emperador. Entonces, ¿qué idea podíamos tener nosotros de qué era buena una república si no teníamos idea de qué era Estados Unidos, ni cómo se manejaba Estados Unidos? Porque no teníamos idea realmente de eso. Estas noticias no llegaban acá con tanta facilidad. El doctor Garzón hizo una cosa muy interesante, el doctor Rafael Garzón, un cordobés que era médico en realidad, pero que hizo unos estudios muy interesantes sobre la independencia, la Revolución de Mayo y las invasiones inglesas. Realmente muy, muy interesante. Les voy contando más o menos cómo. El doctor Garzón hizo un estudio interesantísimo de los días previos al 25 de mayo y descubrió, a través de las firmas de las asistencias diarias, o sea, quién iba a estas reuniones para hablar de, presumiblemente, independencia, y descubrió que no eran los morenos y otros criollos patriotas quienes iban día tras día, y más, Moreno prácticamente solamente se declaró enfermo todos los días, y solamente fue el último o penúltimo día cuando ya se sabía quién había ganado, digamos, la lucha en el Congreso. Cosa que no lo hace quedar demasiado bien, según por cómo se mire, ¿no? Bueno, para discutir el asunto, ¿saben quiénes fueron todos los días? Los comerciantes españoles, que eran los más interesados en que se abriera el comercio, en que pudiéramos comerciar libremente. En realidad, lo primero que estaban pidiendo los del 25 de mayo no era sacar al rey, era que nos dieran comercio libre, que nos dejaran en paz y que pudiéramos vivir medianamente bien y no teniendo que andar a salto de mata con todas las cosas que se compraban de contrabando en general. A través del siglo XIX, Gran Bretaña, fíjense ustedes, Gran Bretaña nos podría haberle dado a España, podría haberle dado, como quien dice, un buen consejo. Gran Bretaña pierde Estados Unidos antes que se haga, que fue el primer país liberado de una monarquía, antes de que se haga la Revolución Francesa. Ya eso es muy, muy, muy interesante, ¿no es cierto? Bueno, Inglaterra pierde Estados Unidos. Poco después se le quieren de independizar. Canadá.
la parte canadiense que es inglesa, porque había una parte que era francesa. Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Inglaterra no pelea con ellos, directamente le manda una oferta, le dicen hagamos la Commonwealth, la comunidad británica. Desde entonces, estas naciones pertenecen a la comunidad británica, no les dieron la independencia, están mancomunadas con Inglaterra y en este momento son países que tienen independencia económica, se pueden relacionar comercialmente con todo el mundo, prosperan en paz y no han tenido las guerras fratricidas que tuvimos nosotros que nos desangraron, o que tuvo Estados Unidos, que fue muy, muy duro. Bueno, sí, nos concentramos en... bueno, a partir de 1810, la aduana seca de Córdoba sufrió muchas interferencias, eso más o menos ya se lo comenté. ¿Qué es lo que pasaba? Si el gobierno de los diferentes gobiernos de la independencia que hubo querían algo de Córdoba y Córdoba no se los daba, nos quitaban la aduana seca. La aduana seca nos daba una cierta capacidad para, en las épocas de guerra sobre todo, para poder conciliar un poco los gastos públicos. Si nosotros aceptamos lo que decían los de Buenos Aires, nos ponían de vuelta la aduana seca. Eso se hizo a través de muchísimos años. En un momento dado había 3 o 4 aduanas, porque como Santa Fe puso una, Córdoba tenía otra, había otra que estaba en Tucumán, después otra había en Salto Jujuy. De manera que si teníamos que pasar todo esto por todas estas aduanas, cada una de las aduanas le iba agregando un peso más al costo de la mercadería que llevamos. Pero en ese momento lo que sucede, y que fue bastante interesante, que eso ya sucede en la última época del gobierno de Rosas, ¿no es cierto? Que Rosas realmente fue lo más imperialista que podríamos haber tenido dentro de lo que era un gobierno, puesto que él no era presidente de la Argentina, sino solamente gobernador de Buenos Aires. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Durante la época de Rosas, como les estaba contando, Córdoba tuvo durante muchos años de gobernador a López Quebracho. López Quebracho es un hombre muy extraño, porque fue íntimo del general Paz, que era un enemigo en cierta medida, una especie de enemigo de Rosas, y al mismo tiempo un hombre muy adepto a Rosas por un lado. Rosas siempre privilegió un poco a Córdoba porque tenía la fuerza, digamos, de este hombre que estaba a favor de él para sostenerlo adentro del país, que era cosa que le costaba bastante a Rosas mantener, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede en un determinado momento? Quebracho López siempre fue un hombre que ayudó muchísimo a Rosas, fue un hombre propiamente de Rosas, tanto que en un momento dado, cuando acá la gente del Congreso de Córdoba discute con Quebracho porque le va a mandar a Rosas a los Reina Fe, y le dicen, nosotros tenemos que juzgarlos acá porque fue un crimen en Córdoba, ellos son cordobeses, los jueces somos nosotros, tenemos que nosotros que hacer esto, él se los manda. Cuando le recriminan que se los mande, él dice un chiste que es muy famoso aquí en Córdoba, que dice, mire amigo, si don Juan Manuel me pide a la Santos era su esposa, si Juan Manuel me pide a las Santos le demandan. Y mandó nomás esta gente, los Reina Fe, se los mandó para ser juzgados y ajusticiados en Buenos Aires. Muy bien. En un determinado momento, después que ya había pasado la guerra civil, había pasado en este sentido, los unitarios habían quedado vencidos y se habían ido prácticamente del país, ya no había guerra. El gobernador de Tucumán, que se llamaba Gutiérrez, le pide a Rosas que, a causa de esta guerra tan espantosa que tuvieron, no le había quedado vacas. Le dijo, no me mande plata, porque plata tengo, lo que no tengo es dónde comprar vacas. Porque ustedes imagínense que ejércitos de unos 27.000 hombres uno, 30.000 hombres otro, tenían que darle de comer a todos esos soldados, no solamente los soldados, porque estamos hablando de tropa. Los soldados tenían que llevar arrieros, lenguaraces, gente que los guiaba, etcétera, etcétera, o sea que se aumentaba por lo menos en 100 personas más.
habían deshecho todo lo que era justamente el fuerte de la Argentina, que era la ganadería. Entonces le pide a Rosas que le mande vacas. Rosas consigue hacer un hato de vacas para mandarle al de Tucumán, pero cuando llega a la frontera con Córdoba, Quebracho, que era muy buen administrador, por más que fuera rosista, le dice, señor, tiene que pagar la aduana seca. Rosas, como teníamos un gobernador que era, amigo de él, nos había permitido tener la aduana seca. ¿Qué hizo Rosas? Trajo las vacas de vuelta a Buenos Aires, se llevó las vacas a Buenos Aires y le mandó dinero, cosa que el otro no quería. ¿Por qué lo hizo Rosas? Para no tener que pagar la aduana seca. Así que ya ven cómo estaban en ese momento las cosas a partir de lo que fue, le llamemos la independencia, y después lo que fue la época de los unitarios y de los federales. Bueno, una de las cosas que decía Alberdi, que no podía haber aduanas secas, porque la aduana era como la puerta de entrada o de salida de una casa, tenía que estar justamente cuando se salía de la casa. No podía estar en las habitaciones de la casa, tenía que estar en las ambas puertas, o sea, de salida, que podía ser, le llamemos el norte, por el lado de Salta y Jujuy, y de entrada, que era el puerto de Buenos Aires. Mientras tanto, a pesar de que a causa de los contrabandistas había muchos puertos de Buenos Aires hasta llegar a la mitad de la Patagonia, esos puertos no eran prácticamente usados, salvo justamente para comerciar con los contrabandistas. No eran puertos comerciales, porque no se armaron puertos comerciales. Entonces acá hay una cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta a través de esto. Se nos prohibía comerciar en un montón de cosas, quedaba todo hecho una especie de monopolio. Pero hay una cosa que deberíamos reflexionar como ciudadanos. A ninguno de estos gobiernos o a ninguno de estos ciudadanos emprendedores en ese momento se le ocurrió fundar fábricas. Y si alguno fundó fábricas, como ser de telas, de porcelana, de vidrio, bueno, de fábricas de vidrio en Córdoba había, no prosperaron. Llega un momento que el cónsul de Inglaterra, aproximadamente en la mejor época de Rosas, hace un comentario, que tengo la carta, porque tengo yo un libro que habla de todas las relaciones comerciales y políticas que tuvo Gran Bretaña con la Argentina durante la época del virreinato y después durante la época de la independencia. Y realmente es una cosa que parece increíble que pudiera darse de esa manera. Justamente Fers, el autor es Fers, y bueno, no lo voy a encontrar ahora el libro, se los quería mostrar porque es un libro que es muy conveniente para leer para ustedes en el sentido de que tiene muchísimos datos de todo esto. Bien, ¿qué es lo que les cuenta el cónsul inglés? Le escribe al Foreign Office en Inglaterra, que había andado visitando unos ingleses que tenían una gran, hermosísima propiedad en Buenos Aires, y que había encontrado que prácticamente todas las chinas, como le decían a las mujeres de los gauchos, y todos los gauchos, las telas con que se vendían, con que se vestían, eran compradas a Manchester. Y no únicamente eso, hasta los mates y las bombillas, los mates que eran metálicos, se fabricaban en Liverpool o en otros lugares de Inglaterra. Entonces llegó un momento que ya no estábamos fabricando nada. Ya ni siquiera teníamos lo que llamaban las telas del país, que eso en la época de la colonia había sido importante. Cuando nosotros vamos llegando más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, le pongamos 1850 aproximadamente, todo lo que se veía en las mesas de los ricos y de los pobres, todo era importado, no era industria argentina. Los ingleses se quedaron con toda la parte más popular. Vendían las telas más baratas, vendían estas cosas, también traían algunas telas buenas y todo eso. Ellos traían la loza. En cambio, los franceses y los alemanes nos vendían la buena porcelana y la buena platería y la buena cristalería. No teníamos industria, y eso es una cosa que deberíamos
repensarlo, porque cada tanto nos sucede más o menos lo mismo y seguimos en una tesitura que ya dura como 400 o 500 años aproximadamente. Bueno, la política de Urquiza, cuando sube Urquiza, la política de Urquiza nos ayudó mucho, porque Urquiza tuvo un sentido más, digamos, nacional. Como no era porteño, él no veía con buenos ojos tampoco que Buenos Aires dirigiera todo lo que fuera el comercio exterior para la Argentina. Entonces él mandó muchos representantes a Europa y a Estados Unidos para que vinieran gente de allá, hiciera investigaciones de mercado acá en la Argentina, hablara con nuestros despachantes de aduana, que en ese momento era una parte del comercio muy, muy importante, y que estos los llevaran por distintas provincias, por distintas ciudades, y les enseñaran qué es lo que se podía comprar y qué es lo que podíamos comprarle nosotros a ellos. Bueno, no sigo adelante contándoles cómo es lo que sigue la aduana, porque prácticamente es la misma historia, con diferentes nombres, con unas cosas más modernas, pero más o menos sigue absolutamente igual el sentido. En determinados momentos se abre, yo me acuerdo, cuando yo tenía, en un determinado momento yo tuve una librería, una pequeña librería en Córdoba, y no me acuerdo durante qué gobierno fue, pero debe haber sido a finales de los 70 o principios de los 80, conseguíamos unas cosas danesas para vender en papelería, que era una cosa maravillosa. Acá en Córdoba, como ser, no querían que entraran. Yo conversé con uno de los mayoristas de papelería y le pregunté, bueno, pero ustedes denme la opción de qué es lo que hacemos, imprimimos en la Argentina con respecto a esto, y yo le compro a ustedes. Bueno, realmente no tenían en ese momento nada. Prácticamente había muy poco papel de carta, digamos, que estaba de moda en ese momento, muy poco papel de carta con dibujos, con impresos, con leyendas o lo que fuera, y lo que me ofrecieran era nada más que papel blanco, papel rayado o papel de avión. No se le ocurrió en ningún momento que podíamos copiar al menos algo así parecido o inventar nosotros un tipo de papel que pudiéramos vender. Después de eso se cerraron las importaciones y bueno, ya tampoco conseguí ningún tipo de papel y más adelante ya tuve que, por otro lado, tuve que cerrar esta librería. Bueno, ahora les voy a contar unas cuantas anécdotas con respecto a cosas que han sucedido a través de la aduana. Algunas son graciosas y otras, como la de la mujer emprendedora del lado del Río Tercero, que se llamaba María, pero no recuerdo el apellido, y otras son bastante trágicas. ¿Qué tiempo tengo? Quiero saber qué tiempo tengo para no extenderme demasiado. Un ratito más eso. ¿Sí? Bueno, les voy contando las anécdotas. La ropa y la peste. Una de las primeras anécdotas que encontré con respecto a lo que era la aduana fue una cosa muy terrible. Aproximadamente más o menos a la mitad del siglo XVII, o sea, el 1600, hubo una peste terrible en Córdoba. Esa peste no había nacido en Córdoba, esa peste vino a través de la aduana que pasó por el lado del Alto Perú, y que fue la peste que venía con la ropa que traían de Marsella, una de las ciudades más castigadas por la peste, que entró en la Argentina. Esa ropa entró y fue dejando, desde el momento que se desembarcó, prácticamente dejó la peste en toda Sudamérica. Y en Córdoba llegó. Yo tengo en uno de los libros míos escritos, tengo una semblanza de la peste que la copié, es decir, la tomé y la reinventé, digamos, en el libro que se llama El libro de los venenos, ¿no es cierto? El jardín de los venenos. La tomé y la copié de un jesuita que justamente hizo ese viaje y se contagió, pero por suerte se salvó, pero que va contando lo que ve él a través que van llegando en el viaje, lo que va viendo en todo el país hasta que llega a Córdoba, y en Córdoba ya cae enfermo totalmente, y Córdoba ya estaba en ese momento sumida en la peste. Eso fue a través de la ropa. Y fíjense, esto de la ropa es una cosa muy interesante, porque esa peste quedó y duró como 100 años, entre periodos en que desaparecía y volvía a reaparecer.
pero más o menos duró entre 60 o 70 años, fue decayendo y reapareciendo cada tanto. Después llegaron otras, pero esa peste fue una cosa muy terrible y murió muchísima gente en Córdoba. Yo tomé la descripción justamente del relato de este jesuita, de lo que veía en cada pueblito o la ciudad en que él iba pasando. Pero les hablo del asunto de la ropa. El asunto de la ropa era tan importante acá que es muy gracioso ver cómo Sor Lucía Gálvez, en un libro muy, muy lindo, que habla de las cartas que había entre los indianos, que le llamaban los que ya estaban acá, y los españoles, lo que le decía un hombre a su mujer para que intentara que viniera de España a la Argentina, o a la Argentina o a América, cosa que no tenían muchas ganas las mujeres cuando estaban bien asentadas allá. Lo que le pedían esencialmente era ropa, porque la ropa era la distinción social que lo diferenciaba del resto, ¿no es cierto? Entonces le pedían la ropa, le pedía una capa para todos los días y una capa para ir al cabildo, unos zapatos de tal cosa y unos zapatos para ir a trabajar, le pedía esto, le pedía el otro. Es muy gracioso, pero también es muy gracioso una cosa que encontré, no me acuerdo si es en el libro de Con Color Corvo, cuando llega a Córdoba, que dice que él, con ese humor tan entre indígena y español andaluz, ¿no es cierto?, dice que le parecía rarísimo cómo se vestían los cordobeses, porque tenían 2 siglos o 3 siglos encima. ¿Por qué? Porque habían traído una ropa linda, de calidad, que había sido de su padre, pero ya era el nieto el que lo estaba usando, que era del siglo, le pongamos, de principio de la fundación. Pero después algo había llegado un poquito después con la colonia, entonces dentro de las 4 o 5 prendas que tenía puestas, tenía 3 siglos de moda encima. Bueno, claro que la moda cambiaba muy poco en aquel entonces, pero es muy gracioso cuando va describiendo cada una de las prendas que tiene. Y por otro lado, cómo la gente se peleaba acá, a lo mejor cuando moría una persona de lustre, lo primero que se pedía era la ropa. Porque la ropa de cama y todo lo demás se podía conseguir de alguna manera, pero la ropa de vestir fina, europea, no se conseguía. Y las únicas telas que podíamos conseguir acá, cuando no dejaban de entrar las cosas por la aduana, eran las telas que llamaban del país. O sea, esa lana gruesa o esas telas gruesas que vemos que es el ropaje de los indígenas. Así que ya ven ustedes qué interesante el problema de la ropa y por qué una de las cosas que una de las cosas que se peleaba tanto era justamente por la entrada de la ropa. Bueno. Después con la ropa les cuento otra cosa. Aparece un señor que lo manda a la corona, donde le dice que no pueden usar botas finas, que si van al campo tienen que usar un cierto tipo de botas que nos mandaba el rey, que no podíamos usar el pantalón de tal tipo si es que íbamos a andar a caballo por tal lado por el monte, que teníamos que usar otro. Fue una cosa bastante digamos, una imposición que nos mandó la corona, y hay un escrito muy lindo que cuenta cuando en el cabildo nuestro de acá de Córdoba, en el piso de arriba, que una sala muy grande que hay, que era la sala donde se reunía la gente que venía de todos lados de la Argentina y la gente que venía de todos lados de Córdoba cuando tenía que haber una sesión de esto, cómo se pelean con este hombre que traía una lista impresa para que cada uno de ellos supiera qué ropa debía vestir, lo cual casi produce una revolución y el rey decidió que era mejor dejarnos en paz, lo cual me parece bastante bien. Bueno, les había comentado yo de los libros prohibidos. ¿Qué es lo que pasaba con los libros? La reina Isabel fue una reina muy adelantada en un montón de cosas, y en otras absolutamente atrasada, como suelen ser todos los gobernantes o todos los seres humanos. Entre las cosas adelantadas fue que ella decidió que en España tenían que saber leer y escribir hasta los pobres. Entonces, ¿qué hizo? En los mercados, en las capillas, en las sacristías, que después eso se hizo aquí en Córdoba, lo hizo el virrey Sobremonte, tenía que haber colegios y sacerdotes que enseñaran a leer a los niños.
Ustedes dirían que eso es una mujer muy adelantada. Bueno, el adelanto no le alcanzó para que los que vivíamos en América pudiéramos leer novelas o lo que le llamaban entonces romance. El romance era una especie de historia donde había algún amor de por medio, ¿no? Bueno, ella quería que solamente leyéramos libros instructivos, libros muy religiosos, había cualquier cantidad de libros religiosos. Los libros religiosos se vendían hasta en los almacenes, era tal el fervor que había en ese momento, pero no se podía leer ni comedias, ni historias de caballería, no se podía leer la historia del Cid Campeador, no se podía leer el Guzmán de Alfarache, no se podía leer muchos de los cantos que había donde contaban los amores de una mora con un cristiano o de un moro con una cristiana. Entonces nos obligaban todo eso que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La provincia que se distinguió más, porque era la que más compraba libros prohibidos, fue Córdoba. A lo mejor no pedíamos mayormente otra cosa, pero los libros prohibidos se compraron siempre. ¿Cómo venían? En primer lugar, los traían disimulados, se los ponían al fondo del arcón, con tapas que parecía que era el Evangelio, que era la historia de San Antonio de Padua, que era la historia de Santa Verónica, o etcétera, etcétera, y adentro, bueno, tenía una comedia de estas comedias de amores. Cuando en la aduana se dan cuenta de eso, empiezan a abrir todos los libros y empiezan a decomisarle los libros. Entonces, ¿qué hacen? Hacen ¿cómo les diré? Un piso falso a las cajas, a los cajones, a los arcones, donde ahí guardaban los libros. Bueno, descubren también eso. Entonces, ¿qué hacen? Usan algunas señoras de gran categoría que venían con sus canastos de costura. Abajo de los canastos de costura venían los libros prohibidos. Cada una de las damas que venía tenía su canastito con su libro prohibido para entrar a Córdoba y poder compartir con otros. Córdoba fue muy interesante la historia de Córdoba porque es la única ciudad fundada por familias, no solo por guerreros que venían con sus soldados, sino por familias, con niños, que venían con chicos, que venían con un maestro para que los cuidara, con señoritas de compañía, que venían con muebles, que venían con artefactos, es decir, venían a formar hogares, no venían a hacer solamente dinero, cazando indígenas o trayendo vacas o comprando mulas o haciendo otras cosas. Esa es la diferencia. Y la cosa notable es que el 80% de los que venían, incluyendo algunos indios libertos que venían de allá junto con ellos, sabían leer y escribir. Y por otro lado, en Córdoba, el padre Grenón hizo un estudio muy interesante que el 85% de las mujeres cordobesas sabía leer y escribir, y que algunas que no podían escribir tenían sus sobrinas que escribían por ellas o les llevaban la mano para que pudieran firmar. Por esto es esto tan interesante del libro en Córdoba. Ya con don Jerónimo llega una señora que se llama Lucrecia Villada, creo que era una joven muy buena monja que por alguna razón nunca quiso casarse, que era dueña de una biblioteca increíble. Entonces, encontramos algunas cosas muy, muy interesantes con esto del comercio de libros y con esto de entrar libros prohibidos. Otra de los libros prohibidos que estaban eran, por supuesto, no solamente eso, sino que había otros que eran muy prohibidos, como ser los libros que hablaban de independizarse de las coronas, los libros que ya había, ¿no es cierto?, que en ese momento ya había un montón, por lo menos en idea, por lo menos como un concepto, digamos, de liberación de las monarquías. Esos libros, por supuesto, también estaban prohibidos. Bueno, el padre Guillermo Furlon, a ver... Bueno, el padre Guillermo Furlon, les doy el libro por si quiere alguno, si le interesa el tema o para hacer algún trabajo. El padre Guillermo Furlon en el libro Historia Social y Cultural del Río de la Plata, entre 1530 y 1810, tiene varias páginas donde habla del comercio de libros y habla de todos los libros puntualmente que estaban prohibidos en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa que estaban prohibidas eran los libros que venían de países con los cuales España estaba en guerra, porque esos países, quiera que no, en todo lo que hacían en sus escritos estaban en contra de España y hablaban en contra de España y llamaban a la liberación también.
Portugal como ser también estaban prohibidos. ¿Por qué estaban prohibidos los libros de Portugal? Porque Portugal nunca tuvo problemas con los judíos. Entonces, mientras España estaba persiguiendo a los judíos, Portugal los aceptaba, porque no tenía ningún problema. Es más, tanto los aceptaba que sí querían cambiar su nombre, que en español podía, como sea, los españoles tenían, si ustedes encuentran un López o un Gómez con S, es de ascendencia judía, porque les obligaban a cambiar esa letra para que quedara marcado como judío. Entonces, ¿qué hacían los portugueses? Les permitían tomar un nombre portugués. Entonces, todo portugués que llegaba acá a América o que llegaba a la Argentina era considerado potencialmente un no creyente, un judío. El problema no venía por la sangre, sino que venía por la religión, porque nosotros hemos tenido, como ser en Córdoba, hemos tenido sacerdotes que venían de familias judías y que conversas y que fueron sacerdotes y no tuvieron ningún problema y tienen monumentos en la ciudad de Córdoba y todo y no había ningún problema. Entonces no venía por la raza, sino por la religión, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado también estaban muy prohibidos los libros de brujería. Los libros de brujería, de artes demoníacos, de adivinación, todas esas cosas que nos gusta ver, leer las palmas de la mano, numerología, todo eso que es una cosa que nos divierte mucho. Yo tengo una anécdota que la conté cuando hablé de cómo presenté por primera vez el libro mío, ¿no? Resulta que me iba muy mal. Una amiga judía me dice, mira, este libro me sirvió mucho, un libro de numerología. Cuando empiezo a estudiar la numerología, me encuentro con que el número de suerte mío es el 7, el número que me corresponde es el 7, pero a su vez el 7 es un mal número para mí. ¿Qué es lo que me dice el libro? Que el día que yo consiga que el 7 sea un buen augurio para mí, me iba a cambiar la suerte. Ustedes no van a creer. Yo presenté el libro en el 97, en el mes de julio, que es 7. El 27 de julio, que es 7, en la calle 27 de abril, que a su vez el número es 327, a las 7 de la tarde. Y yo les puedo asegurar que me cambió la vida. A partir de ahí, entonces ya no tengo ningún problema con la numerología ni con mi número de suerte. Bueno, los libros de, como que les comentaba, de brujerías y todo eso. Es muy interesante saber que las monjas leían en Córdoba y compraban muchos libros a través de la aduana. Los jesuitas también. Ahora, lo interesante es que después de muchos siglos, cuando se han hecho estudios sobre las lecturas que tenían las monjas, tienen cualquier cantidad de libros prohibidos, no libros procáceres, no, sino libros prohibidos porque los había prohibido el rey, pero se ve que las monjas no a escondidas tenían esos libros y los habían leído. Otra cosa interesante, nosotros hacemos muchos chistes con el obispo Mercadillo, que fue realmente un personaje muy singular en Córdoba. El obispo Mercadillo, en cuanto llegó a Córdoba, en Córdoba no había Inquisición, pero había un comisario de Inquisición. El comisario de Inquisición no podía hacer nada, lo único que podía hacer era, si había una denuncia, ir a tu casa, revisar tu biblioteca y decir si tenías libros prohibidos. Si tenías libros prohibidos, no te los podía quitar, tomaba nota, mandaba algo al Alto Perú, al Perú, de donde la Inquisición mandaba a alguien que viniera a requisar, te podían llevar preso, te podían maltratar, te podían incluso matar. Hubo algunos cordobeses muertos debido a esto, ¿no? A ver, ¿dónde había quedado? Bueno, ¿qué es lo que hace Mercadillo? Hace algo que estaba contra la ley, que era recoger los libros prohibidos, obligarle a la gente a que entregue los libros prohibidos si es que tenía alguno. Él no podía sacarlos de Córdoba, sin embargo, él hacía lo que llamaríamos hoy un container con esos libros y los mandaba al Perú. En el Perú estaba la Inquisición, pero él no los entregaba a la Inquisición para que los quemara. Los mandaba subrepticiamente a vender bajo el poncho. O sea que en realidad estaba contrabandeando libros prohibidos el obispo Mercadillo. Como ven, no nos hemos privado de nada los cordobeses. Bueno, ¿qué otras cosas se traían a través de, y que eran muy, digamos, muy queridas en Córdoba? Lo tenían así como una cosa de primera
de primera compra. Les voy diciendo: cuadros, arte de todo tipo, muebles, joyas, imágenes religiosas, perfumes y zapatos, porque los nuestros eran mucho más toscos en ese sentido. Hay una cosa que encontré en d'Orbigny, que hizo un viaje por el Paraná, más o menos en el año, no me acuerdo bien cuándo fue, pero uno de los que comenta el viaje de d'Orbigny lo comenta más o menos en el año o sea, yendo de Buenos Aires hasta Corrientes, los proyecta en el año 1851, no, un poco más adelante, 52, digamos. Este hombre cuenta en su viaje que alrededor de las márgenes del Paraná vio muchísimos árboles limoneros y naranjos. Y hacen un comentario de que esos árboles los compraba un comerciante francés y un comerciante inglés para hacer perfumes, otras cosas y sobre todo la famosa agua de azahar. Entonces, eso que podríamos, una cosa que también podríamos haber fabricado entre nosotros, se vendían en ramas enteras en época de floración, que se llevaban a través de barcos y que salían directamente del puerto a través de la aduana para ser llevados a Francia, a algunos lugares de Centroamérica y a Gran Bretaña. Y eso ya estaba sucediendo a mitad del siglo XIX, más o menos al final de la época de Rosas. A ver, ¿qué otras cosas? Bueno, eso ya se los comenté. Bueno, una cosa que me pareció muy interesante es cómo lograron pasar los jesuitas la primera imprenta, porque resulta que el rey no nos dejaba tener imprenta. Entonces los jesuitas, y no les permitían llevar la imprenta de un lado para otro. Entonces los jesuitas, que siempre se destacaron por tener un don muy especial de imaginación, hicieron una imprenta desmontable. Entonces ellos llegaron a la frontera cuando tenían que pasar ¿cómo se llama? La aduana, tenían un montón de maderas atadas que decían que era un artefacto de otra cosa, pero en realidad era una imprenta. Una vez que llegaban a Córdoba, que llegaban a Santiago del Estero, que llegaban a alguna otra provincia, armaban la imprenta. De esa manera conseguían burlar también a la corona y a la aduana para tener nuestra imprenta propia. Eso me pareció también muy gracioso. Pero hay una cosa que les quería contar, que es una cosa que me enteré a través del libro de este inglés, Fans, que les conté, que son las relaciones diplomáticas y comerciales de la Argentina, y durante 2 siglos por lo menos de la Argentina y Gran Bretaña. Las piedras semipreciosas de Córdoba. Córdoba tiene, en la parte de las sierras altas, y en casi todo el cordón montañoso, una serie de yacimientos de piedras semipreciosas. A ver, les voy a decir, acá las anoté, son muchas, pero les voy a decir las que son más conocidas. A ver si las tengo, yo creo que las anoté. Miren, les cuento cuáles son. Las más características de Córdoba, hay muchas más, pero les digo las más características y sobre todo las que conocemos los nombres, ¿no? Distintos tipos de cuarzo, variedad de ópalos, berilo, amatistas, rodocrosita, que es la piedra que representa a la Argentina, que es una piedra rosada, hay mucha en Catamarca también. Creo que en el único lado de América que hay esa piedra y del mundo es en la zona central de la Argentina, Catamarca, Córdoba y algunas provincias de los alrededores, ¿no? La rodocrosita, que es rosada con unas vetas de oro. La turquesa, la guamarina, el granate, que es una especie de rubí, pero de segunda categoría, la turmalina y otra semejante, además de la plata y el oro. Bien, nosotros teníamos, durante la época de la colonia, teníamos un trato con los ingleses que nos compraban muchas de estas piedras preciosas y nos pagaban muy bien. O sea que era una entrada muy, muy considerable para Córdoba. En el momento en que llega la independencia, la Revolución de Mayo, no nos permiten vender esas piedras y quieren que nosotros se las vendamos a Buenos Aires, donde nos pagan un precio sumamente inferior, y ellos a su vez las venden a precios muy altos a Inglaterra. Los cordobeses se las ingenian y empiezan a mandar, haciendo un trato con algún inglés por ahí que estuviera, haciendo un trato, mandaba bolsas de granos
o de otra mercadería, y entre medio de ese grano y esa mercadería había piedras preciosas. Los porteños se avivan de esto, empiezan a romper las bolsas de grano, nos incautan las piedras y, por supuesto, terminamos no pudiendo vender más piedras preciosas. Eso fue ahora en este momento se están vendiendo bastante bien, además se usan, en la industria cordobesa se usan mucho, pero en aquel entonces, en épocas malas, nos hubiera convenido muy bien tener este recurso de las piedras preciosas, ¿no? Que a mí me pareció sumamente interesante. Bueno, creería que he tocado el tema más o menos lo que me pareció que podía ser más interesante para ustedes. Y si en algún momento se les ocurre que me dejé algún tema aparte, me lo hacen saber y en todo caso, antes de mandarle este escrito para que ustedes lo tengan, le agrego alguna otra investigación si ustedes quieren que yo haga. Y si alguien tiene alguna pregunta, les aclaro que no soy una sabionda, lo que sepa contestaré y lo que no sepa reconoceré humildemente que lo ignoro. Bueno, como dijo Cristina, a quienes deseen realizar alguna pregunta, adelante por favor. Mientras tanto, Cristina, yo leí una nota suya que dio en el año 2019 para Clarín, para un periodista de Clarín, donde hablaba de su libro de esa lejana barbarie, y de la diferencia de lo que era América en 1848 y Europa. Es más o menos, digamos, se mantiene esa lejana barbarie, ¿no? ¿Seguimos siendo esa lejana barbarie? Sí, lamentablemente. se mantiene. Lamentablemente se mantiene. A mí me impresiona mucho, porque cuando yo estaba escribiendo esa lejana barbarie, que es el último de la serie, se lo doy a un amigo mío, a Javier Montoya, que es el dueño de las ediciones del Boulevard, que fue el primero que me editó en Córdoba a mí. A partir de la edición que él hizo, pude saltar a Buenos Aires y también después vender libros en Europa y en otros lados, ¿no es cierto? Bueno, cuando se lo doy a leer a él, porque él es muy buen lector, a pesar que es un hombre mucho más joven que yo, es muy buen lector, me dijo, ¿te das cuenta que estás hablando de lo que es hoy la Argentina? Lo volví a releer y dije, es así. Es la misma historia que se nos sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y mientras estaba estudiando todo esto de la aduana, que ya tenía un trabajo hecho, que había hecho yo para una especie de historia de Córdoba que había hecho un trabajo sobre la aduana en Córdoba, ¿no? Dije, pero ¿para qué seguir contando esto si es exactamente lo mismo? Con otros nombres, con otra mercadería posiblemente, pero no hemos aprendido nada. Yo creo que el gran lastre que tenemos es esa dependencia de Buenos Aires, la dependencia económica de Buenos Aires, que todo tiene que pasar. A mí hace unos cuantos años, hablando con unos quinteros de acá de Córdoba, unos quinteros que tienen unas quintas muy grandes, que venden a nivel nacional, ¿no? Me contaron una cosa, y no sé si será todavía así, porque te estoy hablando de unos 10 o 15 años atrás. Ellos me contaron que el tomate, ellos no lo podían vender acá, lo tenían que mandar a Buenos Aires. Buenos Aires nos triplicaba el costo, y de ahí lo mandaba, es decir, se triplicaba el costo, por el costo que le ponían ellos por volver a traer el tomate a Córdoba. Pero esto no es una república. Esto es peor que una monarquía, porque la monarquía, por lo menos, las monarquías en general, más o menos económicamente, funcionan relativamente bien, salvo las que sean de origen españoles, griegos, o latinos, o italianos, que se ve que somos un desastre, ¿no? Pero generalmente funcionan bien. Y bueno, y eso lo tenemos hasta el día de hoy, y políticamente más o menos lo mismo. No puede ser posible como será Quebracho López, que era un hombre que prácticamente, con ganas o sin ganas, lo apoyaba a don Juan Manuel, no le permite, no le quieren pagar una sima irrisoria, que era el paso de las vacas de la aduana seca, que con eso vivíamos. Y era la persona que lo estaba ayudando. Si nosotros nos fijamos en estos últimos 20 años, a muchos gobernadores de Córdoba, ya fueran, digamos, del mismo signo del gobierno nacional o no, les ha pasado más o menos lo mismo. No importaba si era del mismo color tuyo, el que estaba en el gobierno nacional. Nos ha pasado lo mismo. Seguimos siendo republiqueta de segunda. Va a parecer una cosa muy revolucionaria, pero yo estaría porque nos abramos.
Yo estaría porque cada provincia fuera que cada provincia fuera una pequeña república. Ustedes fíjense, España yo creo que son una provincia y media nuestra. Y es un país importante. Inglaterra más o menos tiene el tamaño de Santa Fe. Si vamos a ver, y ¿cómo te diré? Repúblicas, reinos, lo que sea, que funcionan bien. Yo creo que somos demasiado grandes. Brasil tiene el mismo problema. A lo mejor Chile en alguna medida también, porque es muy largo, es angosto, pero es muy largo. Hay lugares que son como le pongamos Colombia, Venezuela o algunos otros lugares, que territorialmente son como, digamos, son más redondos o más cuadrados. Entonces pueden. Pero si no, no. Y Estados Unidos es muy interesante, pero claro, Estados Unidos son nórdicos, no hay caso, piensan de otra manera. No únicamente piensan de otra manera, hay una gran diferencia entre lo que exige la religión de ellos, el protestantismo o como se llaman las distintas, digamos, cristianismo protestante, que el católico. ¿No es cierto? A mí un inglés me contestó durante la guerra de Malvinas, un amigo inglés que yo tenía, me contestó una cosa, me dijo, es muy interesante que el Papa no mande a los ingleses, porque no tenemos que depender de él, porque el Papa es un extranjero para nosotros. Nosotros en este momento tenemos un Papa que es nuestro, ¿no es cierto? Pero así siempre, o hasta ahora, hemos tenido papas que son extranjeros, y eran los que decidían si seguíamos o no seguíamos una guerra. Yo estoy contra la guerra, pero te quiero decir, el problema es de otro tipo, el problema es político, ¿no es cierto? ¿Quién manda a quién? Correcto. Bueno, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta? Usted sabe, Cristina, que bueno, acá dentro de los asistentes hay gente de la Comisión Directiva Nacional, en este caso está el secretario Marcelo Rábida, y bueno, y lo quería invitar a decir algunas palabras. Usted sabe también, Cristina, que los despachantes de aduana venimos desde hace años peleando por un proyecto de colegiatura, que bueno, que no termina por esas cosas de la Argentina, no termina de salir del Congreso la ley. Ahora actualmente tiene media aprobación en el Senado y está en diputados. Y yo escuchaba recién, y que realmente desconocía, el libro que había escrito su hermano sobre el despachante de aduana en el año 1779 y los valores que rescataba en ese momento. Así que por ahí nos podría dar una mano con los legisladores para poder sacar ese proyecto de colegiatura. No sé, Marcelo, ¿qué pensás? A ver si nos estás escuchando. Hola. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Realmente, literalmente me voy con la cabeza y con la panza llena de conocimientos. Realmente es muy enriquecedor escucharla. Ciertamente creo que hay algo como para reflexionar, dos cuestiones. La primera, creo que indudablemente el hombre es el único ser que se tropieza dos veces con la misma piedra. La historia se sigue repitiendo y hablamos de liberalismo, hablamos de populismo, hablamos de economía abierta, de economía cerrada y desde la creación estamos en eso. Con respecto al tema del... ¿Cómo? Perdón. No subí baja. Sí, lo subí baja, obviamente. Con respecto al tema de... Y la otra reflexión es que indudablemente la profesión del despachante de aduana es como esa canción, tantas veces nos mataron porque realmente siempre tiende a desaparecer, y sacando un poco la cuenta, ya llevamos 241 años. Claro, aproximadamente, te la cuenta que eran cerca de 250 años. Pero, escúchenme, es muy interesante porque en todos esos 250 años, cuando todos los tipos de, no solamente gobernantes, sino funcionarios han sido denigrados por una cosa u otra, no hay ningún problema en un lugar como la Argentina, que no haya un solo problema, no he encontrado ningún dato, ¿no es cierto?, que de alguna manera los haga quedar mal. Y eso es rarísimo.
porque acá hasta el virrey Sobremonte, que fue realmente un tipo fantástico para Córdoba y para otros lados, le han dicho de todo, ¿no es cierto? Bueno, de los despachantes de aduana a mí me encantó, porque yo tenía algunos apuntes tomados, pero cuando Fernando me pasó todos los datos, coincidían totalmente los datos que yo había encontrado a través de estos libros que comenté con lo que él me pasó. Creo que ustedes tienen de qué enorgullecerse. Así que estamos muy orgullosos de que la historia nos siga respaldando. Esperemos que los legisladores, ya estamos más cerquita que nunca de la colegiatura, así que esperemos que finalmente podamos tener la categoría de colegio y que esto sea ley. Realmente estamos muy agradecidos de poder compartir y celebrar el mes del despachante de aduana teniéndola a usted. La verdad que la comprometemos a una próxima reunión. Sinceramente creo que esto, si bien estoy viendo aquí a muchísimos colegas de la Comisión Directiva también nacional que me están acompañando, que nos están acompañando, creo que esta charla con Cristina tiene que hacerse más abierta, creo que tenemos que darle más tiempo para difundirlo. La comprometo, si usted está de acuerdo, Sí, le pido a Córdoba que nos la preste, y que organicemos supuesto. algo en conjunto. Lili dice que no, pero yo soy de ir a buscar y robar estas cosas, pero sí, creo que es importante, porque están siendo los cordobeses un poco egoístas de tenerla solo ustedes, y creo que Cristina merece que la conozca todo el país. Así que la comprometo realmente a que nos pueda dar otro tipo de capacitaciones, de escucharla. Son muy enriquecedoras las anécdotas, realmente creo que es lo más jugoso de la historia, ¿no? Estas anécdotas que la forman esa historia. Y realmente, sin duda, yo quiero despedirme con esto para no, porque la charla es suya, no es nuestra. Agradecerle a todos los colegas que se sumen a celebrar el 16 de agosto. Este mundo cambió, pero nosotros hemos decidido acompañar y seguir trabajando juntos. Como dice nuestro eslogan que hemos acuñado ahora, aislados pero más cerca que nunca. Los invito a todos que compartan, que se acerquen, y creo que estos vínculos no pueden perderse. Así que, por nuestra parte, les dejo el saludo del presidente Loiso y de la comisión directiva. Gracias realmente, Cristina. Queda comprometida públicamente, como digo, para una próxima reunión. César, Fernando, les pido que no cortemos este contacto, porque Cristina merece ser escuchada por toda la nación argentina de los despachantes de aduana. Gracias, Cristina, y gracias a todos. Me siento muy honrada de que me hayan elegido. Gracias, Cristina. Bueno, si todos están de acuerdo y no hay ninguna otra pregunta, los invito a habilitar los micrófonos y darle un fuerte aplauso a Cristina, que realmente se lo merece. Todos los días me escribes.